y eso implica pues que estas conductas ya quedaron atrás. Si es que hubo un mal manejo, desvío de los recursos públicos, se vuelve más complicado poder investigar de manera adecuada. Entonces, lo que hicieron fue fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, darle más facultades comprobatorias, poder ingresar incluso a ejercicios fiscales con mayor antigüedad, porque también antes había un principio que se llamaba principio de anualidad. Y los entes fiscalizadores, o sea, el ente fiscalizador es el que tiene la facultad de revisar cómo se ejerció ese recurso público. Entonces, los entes fiscalizadores antes solo podían revisar el ejercicio fiscal del año inmediato anterior, no podían irse más atrás. Se rompe ese principio de anualidad y se fortalece esa facultad de la Auditoría Superior de la Federación. Viene el aumento de responsabilidad de los servidores públicos, se incluye algo que habíamos platicado la semana pasada, ¿no? A ver, particulares, cuando hay un acto de corrupción es altamente probable que exista un particular detrás impulsando ese acto de corrupción, ya sea una persona física o una persona jurídica que de alguna manera también interviene en la comisión de ese hecho delictivo, ¿no? Les platicaba de los casos de los que llegan a comprar plazas dentro del servicio público y cuando no les cumplen vienen a la fiscalía y denuncian, oye, es que no me cumplió, yo le pagué 200,000 pesos por mi plaza y no me cumplió, entonces quiero que se haga justicia porque me defraudaron. Bueno, en realidad él también es partícipe de un acto de corrupción, ahí de un cohecho, un soborno, dependiendo de la visión que se tenga del derecho administrativo, del derecho penal. Viene un nuevo esquema de justicia administrativa en donde ustedes van a ver que los tribunales de justicia administrativa tienen facultad para sancionar las faltas administrativas graves cometidas por los servidores públicos y las faltas de los particulares vinculadas a faltas graves. O sea, las conductas que cometan los particulares vinculadas a faltas graves serán sancionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa, ya lo comentaremos. Se crea una corresponsabilidad entre todos los poderes públicos, entre las entidades gubernamentales para combatir la corrupción de acuerdo a ciertos principios. Se da el tema de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción. Antes la Constitución solamente hablaba en el artículo 102 de la existencia de una fiscalía especializada en delitos electorales. Ya incorpora, además de la de delitos electorales, la de combate a la corrupción. Viene en el artículo 108 una obligación que ya tenemos todos los servidores públicos y que gradualmente pues ustedes también tendrán que ir cumpliendo dependiendo de la fecha de ingreso al servicio público, que es el tema de la declaración patrimonial. Pero además de la declaración patrimonial, la declaración de conflicto de interés y para quienes estamos obligados a emitirla, también la declaración de impuestos, ¿no? Que de alguna manera trata de constituir un mecanismo para vigilar la evolución patrimonial de los servidores públicos. Yo les ponía el ejemplo la semana pasada del jefe de adquisiciones, ¿no? Que empieza a trabajar en el ente gubernamental y cuando llega a trabajar, pues a lo mejor llega, no sé, en un Tsuru, ahí es un modelo reciente, pero un vehículo relativamente austero, y después de 6 meses de estar trabajando en el ente gubernamental, pues de repente ya llega ahí con una camioneta BMW, o llega con Mercedes-Benz o demás, pues evidentemente hay una situación ahí que tiene que analizarse, pues el motivo por el que se dio esto, ¿no? Entonces, los servidores públicos tenemos la posibilidad de manifestar a través de la declaración patrimonial, pues las razones justificadas del por qué hay un aumento en el patrimonio. Claro, hay la posibilidad de que de manera casuística los órganos internos de control pues analicen si son ciertos los datos que nosotros estamos poniendo ahí. Pero por otra parte, cuando entramos nosotros como Fiscalía Anticorrupción a analizar hechos cometidos por servidores públicos, pues normalmente lo primero que solicitamos a los órganos internos de control son las declaraciones patrimoniales para ver cómo ha sido la evolución patrimonial de un servidor público y si el probable desvío de un recurso en una fecha específica se podría vincular con el aumento que ha tenido en su patrimonio esta persona, ¿no? Y nos hemos llevado pues varias sorpresas ahí con la adquisición de yates, adquisición de vehículos, propiedades inmuebles, etc. Viene la ampliación del supuesto de extinción de dominio con la posibilidad de llevar un procedimiento paralelo. Creo que ya han escuchado ustedes sobre la extinción de dominio. Es un juicio paralelo al juicio penal, o sea, se inicia de manera independiente al juicio penal. Es un juicio de carácter civil que el Ministerio Público inicia ante los jueces del orden civil para solicitar que las propiedades que provengan de hechos ilícitos sean incautadas y pasen al dominio del Estado, ¿no? Esa es la extinción de dominio, que no depende incluso de una declaración de culpabilidad en un proceso penal, sino que se inicia de manera paralela. Entonces, se trata de hacer una
una especie de combo en materia de combate a la corrupción a nivel federal dentro de la Constitución, y ello es lo que ha venido desarrollándose. Más adelante, en el año 2016, pues se van emitiendo las leyes reglamentarias de este Sistema Nacional Anticorrupción. Se emite la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece los organismos que van a estar ahí dentro, las facultades, las obligaciones, cómo se van a ir determinando las sesiones que tengan que llevarse a cabo, cuál es la finalidad, cuál es el objeto, cuál es la definición del Sistema Nacional Anticorrupción, la definición del Comité Coordinador, la integración del Comité de Participación Ciudadana, la Comisión Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, en fin, establece una serie de órganos que van a estar ahí para revisar si la política del Estado realmente se está focalizando al combate a la corrupción o no. Se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Antes existía una ley que se llama Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. En cada una de las entidades federativas había una ley de responsabilidades de los servidores públicos. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues adaptar a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Si se fijan, lo que cambió de una ley a otra es que antes era Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Se quita esa expresión servidores públicos. ¿Por qué creen? Bueno, pues, lógicamente porque se incluye a los particulares como sujeto de responsabilidad administrativa, ¿no? Para decir, a ver, cuando hay un cohecho cometido por un servidor público, hay un soborno cometido por un particular, ¿no? O sea, ha habido alguien que ha tenido que pagarle al servidor público para que haga o deje de hacer algo propio relacionado con sus funciones. Se modifica la ley orgánica del tribunal, más bien se emite la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estos antes eran denominados, en cada uno de los estados también había tribunales de lo contencioso administrativo. Se le quita la expresión contencioso, se deja como tribunales de justicia administrativa, que además de analizar todo lo que tiene que ver con actos del Estado, la validez o la nulidad, pues también van a conocer sobre sanciones derivadas de faltas administrativas graves. Y si se fijan, yo les he hablado mucho de faltas administrativas graves, faltas de particulares y demás. Bueno, pues este esquema de conductas, o sea, la descripción de las conductas que se cometen en el servicio público están descritas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en las entidades federativas se emitió una Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas también. Entonces, ahí van a poder ubicar y ya trataremos de ver más adelante cuáles son esas conductas en las que podríamos llegar a incurrir. Yo les decía la semana pasada que incluso pues el titular de la dependencia donde yo trabajo dice, hoy por hoy ser servidor público es un deporte de alto riesgo, ¿no? Porque tenemos muchas responsabilidades, tenemos muchas cuestiones que cumplir, tenemos muchos temas por los cuales se nos puede fincar una responsabilidad y tenemos que ir con mucho cuidado sobre cada una de las actuaciones que realizamos, ¿no? Se modifica la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se establecen sistemas mucho más sólidos en materia fiscal, en materia de contabilidad gubernamental. ¿Para qué? Para minimizar el ámbito discrecional del uso de los recursos. Si ustedes recuerdan, la semana pasada yo les hablaba de una fórmula de un autor en materia de combate a la corrupción, se llama Robert Kilgard, que él dice, corrupción es igual a monopolio del poder, ¿no? La facultad puesta en una persona o en un grupo pequeño de personas para decidir sobre el uso de los recursos públicos. Más discrecionalidad, es decir, la ausencia de reglas específicas para ejercer ese recurso y la decisión propia de los entes para poder saber cómo usarlo. Menos transparencia, ¿no? No tener sistemas eficaces para vigilar cómo se está ejerciendo ese recurso. Entonces, lo que trata de hacer estas leyes secundarias es fortalecer ese sistema de reglas en la aplicación y uso de los recursos. Se dan reformas y adiciones al Código Penal Federal. Se establece un capítulo específico denominado Delitos por Hechos de Corrupción, que acaba de entrar en vigor en diciembre del año 2018 con el nombramiento de la fiscal especializada en combate a la corrupción a nivel federal. Y en cada una de las entidades federativas, pues también se hicieron modificaciones y adecuaciones para, de alguna manera, tratar de homologar el esquema de responsabilidad penal de los servidores públicos por hechos de corrupción. Se establecen nuevos tipos penales, se incrementan algunas penas, algunas de manera significativa, otras pues de manera un tanto más simbólica, con un pequeño aumento en cuanto a las sanciones que se pudieran llegar a imponer en materia penal. Se dan reformas y adiciones a la Ley de Administración Pública en materia de control interno para poder robustecer a los órganos internos de control. Probablemente ustedes tengan ahí, pues quizás una comisión de disciplina,
tengan algún órgano interno de control que lleva a cabo los procedimientos administrativos por faltas que se pudiesen llegar a cometer en el desarrollo del servicio. Pues lo que trata de hacer esta ley es fomentar que existan verdaderos órganos internos de control. Que esos órganos internos de control tengan unidades de investigación suficientemente sólidas, que tengan unidades de sustanciación de procedimientos administrativos que puedan determinar reglas que, por un lado, respeten el debido proceso a favor de nosotros, los servidores públicos, pero por otro lado tengan todas las herramientas para poder determinar una responsabilidad. Será las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Hoy ya pues tenemos la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que establece la existencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como un órgano con autonomía técnica y de gestión para poder llevar a cabo las investigaciones correspondientes, y en algunas entidades federativas hoy por hoy tenemos fiscalías completamente autónomas. Les platico un poco en el caso de Yucatán, aunque ya llegaremos a ese punto. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es un órgano con autonomía constitucional, o sea, ya estamos a partir del año pasado como un órgano con autonomía constitucional completa, más o menos como lo que sucede con las comisiones de derechos humanos, con los tribunales de justicia administrativa, con los institutos de acceso a la información. Tenemos esa autonomía, lo que nos falta aún es el tema de la autonomía presupuestal, poder contar con un presupuesto, y estamos en las gestiones correspondientes para ello, ¿no? Bien, les comentaba que la primera ley que se emitió entonces significativa, bueno, no la primera porque fue un combo de leyes también, pero digamos la general, pues es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué estableció esta ley y qué podemos encontrar? Que seguramente ustedes ya han estado escuchando y que van a escuchar de manera muy reiterada ahí en el Estado y a nivel federal. Establece una base de coordinación entre todos los entes del gobierno para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, pero especialmente establece un organismo al interior del sistema que se llama Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y en cada una de las entidades federativas hay comités estatales, ¿no? Hay un comité estatal o comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Por qué es un comité? Porque está integrado por los titulares o representantes de varias entidades gubernamentales, cuya relación con el combate a la corrupción pues es sumamente estrecha. Ya comentaremos quiénes son los que entran ahí. Establece también la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Para qué sirve un Sistema Nacional de Fiscalización? Pues para establecer de manera sólida cuáles son las bases sobre las cuales se van a operar los recursos públicos, de qué manera se van a establecer las reglas de operación, cuáles son los márgenes sobre los cuales se tendrá que llevar a cabo una licitación, en qué casos se podrá adjudicar de manera directa un contrato, qué reglas tendrá que haber en caso de la adjudicación directa, invitación a 3 proveedores, requisitos específicos, el tema de declaración de conflicto de interés, ¿no? Yo les comentaba la semana pasada, les ponía el ejemplo, a ver qué pasa si yo soy el jefe de adquisiciones o de licitaciones y contratos y demás, soy el director de administración, y yo sé que se echó a perder el aire acondicionado en el ente gubernamental donde yo trabajo, y yo sé que mi cuñado, el esposo de mi hermana, pues tiene un taller de aires acondicionados que es muy bueno en la ciudad. Yo digo, bueno, pues a mí me parece que él podría llevar a cabo esa reparación, y a lo mejor la podría llevar a cabo. Pero ¿qué tendría que hacer para que esto se dé? Pues hacer una manifestación de un posible conflicto de interés y además someterlo a ciertas reglas de operación que garanticen la transparencia de los procedimientos que se lleva a cabo, ¿no? Lo que sucedía antes era que pues lo hacíamos tras bambalinas y le pedíamos a la gente que organizara una empresa fachada, ¿no? Para tratar de tapar lo que realmente sucedía, ¿no? Le decía, oye, cuñado, pues créate una persona jurídica, una empresa, con otro nombre y que tenga otro socio ahí mayoritario para que sea la empresa a la que yo le adjudique el contrato, y así tú ya no tienes problemas, ¿no? Para que no haya conflicto de interés. Y después de la investigación salía que realmente la empresa del cuñado era la que estaba brindando el servicio, y eso se prestaba a malas interpretaciones. Entonces se establecen reglas eficaces de operación para poder llevar a cabo estos actos. También la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción estableció una serie de principios en materia de actuación de los servidores públicos. O sea, esta ley dijo, a ver, servidores públicos, ustedes tienen que apegarse a un marco de funcionamiento idóneo para poder llevar a cabo su trabajo de manera adecuada. Y ahí la ley general nada más dijo, tienen que llevar a cabo los principios de legalidad, objetividad,
integridad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, etc. Posteriormente, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción estableció a través de un acuerdo publicar los lineamientos correspondientes a precisamente la instauración sobre los códigos de ética que debe tener cada una de las dependencias en las administraciones públicas federal y de las entidades federativas, y ahí fue describiendo a qué se refiere cada uno de estos principios. ¿Qué es el principio de legalidad? Pues desde luego estar apegado al marco normativo, llevar a cabo nuestra actuación con total apego a lo que establecen las leyes, de acuerdo a las facultades y atribuciones que se refieren a nuestro empleo, cargo o comisión. El principio de honradez, ¿a qué se refiere? Bueno, de alguna manera conducirse con rectitud en el empleo, no aprovechar nuestro empleo para poder obtener algún tipo de beneficio indebido, para ejercer un poder de manera pues indebida, de manera ilegal. El principio de lealtad, ¿a qué se refiere? La imparcialidad, ¿a qué se refiere? La eficiencia, la economía, la disciplina, profesionalismo, objetividad. En fin, esta ley fue describiendo este acuerdo fue describiendo a qué se refiere cada uno de estos principios. Que por razón de tiempo, a través de la comisión, pues les voy a hacer llegar precisamente también este acuerdo, ¿no? Y ahí fue estableciendo cómo es que debemos de conducirnos y de qué manera se debe regir los servidores públicos dentro de su trabajo. Pero bueno, además de los principios, estableció, como les dije, quiénes son los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, el Sistema Nacional Anticorrupción, pues podríamos decir que es pues todo un conglomerado de instituciones que yo decía hace rato, no debe ser burocrático, pero que sí tiene muchas estructuras internas que a veces nos dificulta identificar cómo va operando cada uno de ellos. Pero lo que es muy importante para ustedes es que sepan que existe un comité coordinador, como ya les había dicho, del Sistema Nacional Anticorrupción, y en Morelos existe un comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, conformado básicamente por 7 dependencias o titulares o representantes de 7 instituciones. Pero además del comité coordinador, la ley general dijo, a ver, los tratados internacionales dicen que tenemos que fomentar la participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción, porque además reconocemos que pues, los particulares también participan dentro de la comisión de este tipo de conductas y este tipo de hechos. Entonces dijo, tenemos que incluir a los ciudadanos en el combate a la corrupción, y trataron de pensar e idear cómo establecer un sistema de ciudadanos que sin ser servidores públicos, pues tengan injerencia en las decisiones que se toman al interior del Estado. Y se crea algo llamado Comité de Participación Ciudadana. A nivel federal hay un Comité de Participación Ciudadana conformado por 5 ciudadanos que no tienen el carácter de servidores públicos, pero que responden por las mismas responsabilidades que los servidores públicos. O sea, es decir, aun cuando no son servidores públicos, ellos son susceptibles de sanciones en el ámbito administrativo por las mismas conductas que nosotros. Pero no tienen propiamente ese carácter, ¿no? No están sujetos a ese modelo de facultades y atribuciones conferidas para los entes gubernamentales, aunque sí, la ley general establece cuál es su ámbito de funcionamiento. Determina la existencia del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, en donde intervienen las Contralorías, donde interviene la Secretaría de la Función Pública, donde interviene la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Estos entes que tienen como atribución principal revisar que cada uno del dinero público que se vaya ejerciendo se ejerza de acuerdo a las reglas correspondientes y sin llevar a cabo un uso indebido. Se fortalece de alguna manera ese sistema rector de fiscalización y se da una intercomunicación para poder compartir buenas prácticas en materia de fiscalización de los recursos públicos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenir, investigar y sancionar aquellos manejos indebidos o desvío de los recursos públicos? Y establece la obligación, al igual que lo que determina la Constitución en el artículo 113, de que cada una de las entidades federativas cuente con los sistemas locales anticorrupción, que prácticamente son modelos, podríamos decir de alguna manera, gemelos de lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Debe de tener una hegemonía precisamente con lo que se determina. También la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción prevé algo que es muy interesante, que se llama Plataforma Digital Nacional. Esto pues todavía está en vías de creación y en vías de instauración de manera adecuada. Ya hay un proyecto beta en la red
en la cual la idea es que se cargue toda la información patrimonial y de declaración de intereses de los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas. Y ese es un punto importante. Fíjense, yo proponía en algún momento, y a lo mejor pues difícilmente esto pudiera ser aceptado, pero yo proponía, a ver, fíjense, los servidores públicos que intervienen en el tema de contrataciones y adjudicaciones tienen una esfera de responsabilidad muy grande, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, tiene una responsabilidad muy grande en la citación del recurso, en la contratación, en la licitación, en la vigilancia de ese adecuado recurso público, en la supervisión de la ejecución del recurso. Y entonces, cuando tenemos a alguien con tanta responsabilidad, cuando tenemos a alguien que tiene en sus manos la capacidad de decidir sobre millones de pesos, ¿cuál es la primera característica que nosotros, quienes ponemos el recurso, debemos de depositar en ese que debe de llevar a cabo el ejercicio del recurso? O sea, ¿qué tiene que tener indispensablemente? ¿Nuestra qué? ¿Qué les viene a la mente? Debe ser una persona digna de qué. A ver, alguien que quiera comentar. Confianza. Perfecto. Dicen por acá, ¿de qué? Muy bien, digna de confianza. Digna de confianza, es una persona digna de confianza. Por esa razón yo proponía, no creo que se llegue a dar, pero se me hacía interesante. Bueno, yo como miembro de una institución de seguridad pública, pues ya pasé por algo que ustedes también ya, seguramente muchos de ustedes también ya sufrieron. Los famosos exámenes de confianza, ¿no? ¿Ya les hicieron su examen de confianza? Todos, es requisito indispensable. Ahí está, y ya lo pasamos, ya lo sufrimos, ya lo sudamos. Ahí cuando te sientas en el polígrafo y empiezan a preguntarte y demás, y pues bueno, ya todos pasamos por ello. ¿Por qué? Porque tenemos que ser personas dignas de confianza para desempeñarnos dentro de las instituciones de seguridad pública. Entonces, yo proponía en algún momento, no creo que llegue a suceder, pero sería idóneo, a lo mejor no todo el examen de confianza como nos lo aplican a nosotros, pero sí ciertos componentes del examen de confianza que creo que tendría que realizarse a un servidor público que pretenda desempeñarse dentro del ámbito de la ejecución de los recursos, ¿no? Llámese director de administración, llámese jefe de adquisiciones, llámese jefe de licitaciones. Yo creo que tendrían que pasar primero por ese proceso. ¿Por qué? Porque en el examen de confianza, ustedes recordarán, hay exámenes, además de los psicométricos, psicológicos, psicofisiológicos, también hay exámenes de trabajo de entorno económico, de trabajo social, en los cuales incluso pues llegan a ir a nuestras casas a preguntar si realmente vivimos ahí, donde nos pueden hacer una visita para ver si realmente tenemos los bienes que decimos que tenemos. Si dijimos que no tenemos un vehículo propio, pues hay una revisión, ¿no? Y si de repente hay un coche estacionado a la puerta de nuestra casa, pues nos cuestionan, oye, dijiste que no tenías vehículo y ese coche, ¿qué onda? ¿De dónde salió? ¿Quién te lo dio? En fin, toda esta parte, pues yo creo que una persona que está focalizada a la ejecución y manejo del recurso público en cantidades millonarias, pues también debería estar sujeto a una especie de control de esta naturaleza. Pero bueno, esa era una propuesta que en algún momento yo ponía ahí. Y pues, sin embargo, aún cuando no existe todavía esa obligación, pues sí está la idea de plasmar en una plataforma digital nacional la declaración de evolución patrimonial de conflicto de intereses de aquellos servidores públicos que intervienen en esos procedimientos de contrataciones, el Registro Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados. O sea, que yo pueda ingresar a una plataforma y ver si un servidor público que fue sancionado en Chihuahua puede ser contratado o no en Mérida, ¿no? Yo en la plataforma digital nacional puedo verificar que ya tiene una sanción en la cual impusieron una inhabilitación para estar en el servicio público y yo puedo decirle, pues ya, no puedes entrar aquí. La obligación de informar y comunicación con el Sistema Nacional de Corrupción, Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, y la posibilidad de que a través de esa plataforma digital nacional se dé la recepción de las denuncias públicas de faltas administrativas y de hechos de corrupción que puedan llegar a surgir. O sea, esta plataforma digital nacional realmente es un proyecto pues sumamente interesante en lo que se refiere al combate a la corrupción como una herramienta útil que se pueda consultar por parte de la ciudadanía y que de alguna manera pues pudiera dar resultados en tiempo real sobre la información que se requiere, sobre lo que se va solicitando, con el objeto de poder contar pues con mayores
mayores elementos para poder decidir sobre ciertos temas relativos a contratación y demás cuestiones que se puedan llegar a dar dentro del servicio público, ¿no? Entonces, esperemos que en el momento que ya esté operativa esa plataforma, pues realmente contemos con una herramienta sumamente eficaz. Muy bien, entonces se estableció el Sistema Nacional de Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Sin embargo, hay 7 entes gubernamentales que participan de manera activa en las sesiones del Comité Coordinador. O sea, dijo, obviamente el combate a la corrupción tiene que ser una tarea, una labor y una obligación de todos los entes gubernamentales. O sea, tiene que haber una sinergia para que todos en conjunto podamos llegar a resultados eficaces en materia del combate a la corrupción. Sin embargo, hay un comité coordinador que es el encargado de diseñar las políticas públicas que los demás entes gubernamentales deben seguir para poder combatir de manera eficaz la corrupción. ¿Cuál es la idea? Generar políticas públicas que tengan por objeto la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como fortalecer los sistemas de fiscalización y control de los recursos públicos. Una política pública, pues desde luego es una especie de esfuerzo del Estado dentro de su esquema de obligaciones en aras al cumplimiento a la democracia, ¿no? ¿Qué dijimos la semana pasada que es la democracia? Pues la democracia no solamente es un sistema político, o sea, la democracia no solamente es decidir quién nos representa o decidir a través de nuestros representantes qué leyes vamos a tener, sino que es un sistema de vida basado en el constante mejoramiento de las condiciones sociales, culturales y económicas del pueblo. Ese es un sistema democrático y es lo que debe salvaguardar un sistema nacional anticorrupción. ¿Qué determinó este sistema nacional anticorrupción? Pues un modelo bastante extenso, les comentaba, con el comité coordinador, el comité de participación ciudadana, establecer a través del Consejo Nacional de Evaluación una especie de control sobre el tema de corrupción. Este punto, pues sí, importante para poder ir midiendo cómo impactan nuestras políticas públicas. Y les voy a decir por qué. Y les voy a poner un ejemplo que a lo mejor a algunos pues no les parece del todo acertado, pero me lo voy a aventar. A ver, normalmente cuando nos presentan las estadísticas de combate a la corrupción, nos muestran los índices de percepción de la corrupción que realiza Transparencia Internacional. O sea, hay varios organismos internacionales como Transparencia México y Transparencia Internacional que obtienen índices, pero sobre la percepción de la corrupción. No es lo mismo la percepción de la corrupción que la realidad de la corrupción. No estoy negando que exista mucha corrupción, pero ¿qué es lo que hace Transparencia Internacional? Bueno, pues a través de un teléfono le llama a cierto número de personas en México y les pregunta cómo perciben que hay actos de corrupción en México. O sea, si a ustedes aquí en el aula virtual o ahí en el auditorio les preguntara si creen que en México hay corrupción, ustedes, bueno, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Para ver qué tan interesante es. Viene la encuesta. ¿Ustedes creen que en México hay corrupción? Levante la mano el que crea que sí y déjela abajo el que crea que no. Solo dice que no hay, allá, ¿usted dice que no hay corrupción? Muy bien. Bien, no, y de aquí del aula virtual, pues creo que todos creen que hay corrupción en México. Mi compañero vive, creo que en otro país, porque él dice que no hay corrupción en México. Puede ser que, no, digo, es un tema de percepción, ¿no? Y a lo mejor el compañero es objetivo. Ahorita les voy a decir por qué. Acuérdense de lo que les platicaba la semana pasada sobre el sistema intuitivo, ¿no? Dejarnos guiar por la intuición. A ver, eso es lo que pregunta Transparencia, y entonces yo podría decir, doctora, ¿cuántas personas hay en el auditorio en este momento, aproximadamente? Son 115 aproximadamente. Muy bien, de 115 personas, 114 tienen una percepción de la corrupción positiva. Ese ejercicio lo toma el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y dice, a ver, pero vamos un poco más a profundidad. Y de los 10 ciudadanos que dijeron que sí perciben que hay corrupción en México, les preguntan, a ver, ahora, de ustedes 10, díganme cuántos han sabido de un acto de corrupción. Y de los 10 se reduce el número, ¿no? Bueno, es que yo me acuerdo que a mi prima le pidieron dinero para poder llevar a cabo un trámite, es que yo me acuerdo que fulanito pagó para entrar a trabajar a tal lugar, es que mi tío pagó tanto para que mi primo entrara a una universidad. Y después de esos
7 u 8 que dicen que sí han conocido un acto de corrupción, se les pregunta cuántos de ustedes han vivido realmente un acto de corrupción. Y el número se reduce. Entonces, no es lo mismo un ámbito de percepción de la corrupción que un ámbito de realidad de la corrupción, que nos permita detectar realmente en dónde están los pequeños defectos que permiten que se den ese ámbito. Y les voy a poner el ejemplo que decía, a lo mejor, pues no a todos les va a parecer muy adecuado. Pero, ¿qué está sucediendo en este momento con la política del gobierno federal? ¿Cuál es la principal línea de trabajo de nuestro Poder Ejecutivo Federal? Que todas las mañanas el presidente de la República sale a comentar en su discurso mañanero. ¿Cuál es la principal línea de trabajo que tiene? ¿El combate a qué? A la corrupción. A la corrupción. Y entonces todos los días nos empieza a arrojar un mensaje a todos los ciudadanos de que la intención de esta administración es el combate a la corrupción. Y como vino un cambio, que efectivamente fue un cambio histórico en México de partido dentro de las instituciones de poder del gobierno federal, se da una perspectiva de que efectivamente la corrupción disminuye. Tan es así que en los índices de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, de manera automática bajamos varios peldaños de donde estábamos, bajamos. O sea, solamente con esa acción bajamos. ¿Por qué? Porque es un tema de percepción, no es un tema de realidad de la corrupción. No sé si más o menos distinguen esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito de percepción lo cambiamos a través de ciertos métodos discursivos que puedan modificar nuestro sistema intuitivo hacia un ámbito de que realmente se está combatiendo. Las acciones pues se guían por otro tipo de expectativas o perspectivas. Por ello, a través de las reformas que se dieron y de los impulsos que se están tomando, se pretende que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública en ámbito democrático establezca fórmulas eficaces para medir el impacto de la corrupción. Había alguien por aquí en el foro que quería, creo que, participar en el aula virtual. No sé si el licenciado Magdaleno. ¿No? No. Ok, perdón. Bueno, entonces, nada más para que tengamos en cuenta estos dos ámbitos, ¿no? De la distinción que hay entre percepción de la corrupción y realidad de la corrupción, y cómo es que tenemos que, de alguna manera, centrar nuestro ámbito de política pública hacia la realidad de la corrupción, hacia lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, pues asegurarnos que, por ejemplo, no haya adjudicaciones directas y que pasen por un procedimiento eficaz en cuanto a la contratación, asegurarnos que no haya realmente situaciones de conflicto de interés en las contrataciones, etcétera. Todo un esquema que hay que vigilar de manera adecuada para que pues realmente no se dé la corrupción, ¿no? Además de ello, se estableció la nueva sala del Tribunal de Justicia Administrativa, la sala anticorrupción, que hasta el día de hoy pues, no tiene a los magistrados anticorrupción a nivel federal. Sin embargo, en las entidades federativas sí hay tribunales de justicia administrativa que conocen sobre las faltas administrativas graves y las faltas de particulares. Se determinó la existencia de las fiscalías anticorrupción y con ello, en materia penal, la creación de nuevos tipos penales. Por ejemplo, en Yucatán tenemos 11 tipos penales en materia de hechos de corrupción. Y es que, decía alguien por ahí, no es que la corrupción en sí esté tipificada como delito, ¿no? Si ustedes buscan a nivel federal o en las entidades federativas o en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pues no está como tal el delito de corrupción. O sea, no lo vamos a encontrar definido como tal. Encontramos conductas derivadas de la corrupción que se sancionan. Aquí en Yucatán, ¿cuáles hay? Se incluyó el abuso de autoridad, aunque algunos tipos penales creo yo que no deben estar ahí. El ejercicio ilícito del servicio público, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, concusión, coalición de servidores públicos, en fin, se establecieron 11 tipos penales. A nivel federal hay algunos que se fueron incluyendo, como el tema del cohecho de servidores públicos internacionales, y el último que se incluyó a nivel federal fue relacionado con el pago indebido de nómina, ¿no? Relacionado con la ley de remuneraciones de los servidores públicos, que sanciona en materia penal y como un acto de corrupción aquel que en el ámbito federal cobre más que el señor presidente, que está como un tipo penal también ahí, que fue hace poco incorporado al Código Penal Federal a raíz de la aprobación de esa ley. Se establece el sistema profesional de contralores internos, que esto a nivel municipal pues sí ha sido algo muy, muy difícil de instaurar. ¿Por qué?
porque las administraciones municipales también deben contar con órganos internos de control. O sea, deben contar con contralorías que realmente ejerzan sus funciones. Normalmente en los ayuntamientos encontramos 4 servidores públicos muy identificables dentro de los regidores, ¿no? Ustedes saben que en un ayuntamiento quienes representan al ayuntamiento son los regidores, que son electos a través de un sistema democrático. O sea, está el presidente municipal y de acuerdo a los pobladores hay un número de regidores. Pero dentro de los regidores hay 4 que tienen puestos clave en el ejercicio de los recursos. Lógicamente el presidente municipal, el tesorero, el secretario y el síndico, que de hecho el tesorero no es propiamente un regidor, y el síndico. El síndico por años ha sido el olvidado, o sea, ha sido como que el que no tiene mayor relevancia en las conductas y actuaciones del ejercicio público. Sin embargo, el síndico, de acuerdo a las leyes de gobierno de los municipios en todo el país, tiene las funciones de un órgano de vigilancia. ¿Por qué les comento esto? Porque a principios de este año tuvimos una reunión con los síndicos de Yucatán, de los municipios de Yucatán, y los síndicos no lograban identificar de manera clara cuáles eran sus facultades o atribuciones. Y entonces les digo, es que ustedes son los órganos de vigilancia, o sea, en ustedes recae la responsabilidad de validar si los recursos son ejercidos de manera adecuada o no, de si se llevó de manera adecuada la licitación, la adjudicación, la contratación, el pago. Y ellos no se daban cuenta de eso. Entonces, por eso cada vez que la Auditoría Superior del Estado, como órgano de fiscalización superior aquí en Yucatán, nos denuncia el desvío de un recurso, pues incluye dentro de esas personas que participaron en el hecho al síndico. Y el síndico viene y dice, oye, pero yo no participé en eso. Sí participó de manera omisiva porque usted tenía obligaciones relativas a la vigilancia de ese recurso, ¿no? Y es algo que no se entiende. Entonces, en muchas ocasiones esos síndicos en los municipios pues no tienen un perfil adecuado para ejercer funciones en materia de fiscalización, en materia de vigilancia, de supervisión del recurso público, y eso representa un verdadero problema con el cual pues nos estamos enfrentando, ¿no? Bien, les decía que el sistema cuenta esencialmente con 2 órganos fundamentales, y esos 2 órganos fundamentales, pues ya les había comentado, son el caso del Comité Coordinador, que es un órgano muy, muy importante del Sistema Nacional Anticorrupción, porque se integra por 7 dependencias, cuyos titulares o representantes van fomentando el ámbito de creación de la política pública. ¿Cuáles son esas dependencias? La Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de Participación Ciudadana. ¿Y qué es lo que hacen estos señores? Bueno, pues sentarse en una mesa interdisciplinaria, en una mesa interinstitucional, y en esa mesa platicar cuáles son los problemas relacionados con la corrupción. A ver, ¿qué problemas has detectado tú, Auditoría Superior de la Federación, en tus procedimientos de fiscalización? Bueno, pues lo que yo he detectado es que los municipios no han entendido que los fondos provenientes de los recursos provenientes de los fondos de aportaciones no se pueden transferir a participaciones, ¿no? Que esos fondos no se pueden desetiquetar y utilizar para una situación diversa a la que está contemplada dentro del propio fondo. O sea, no pueden desetiquetar aportaciones para utilizarlo al pago de nómina, por ejemplo. Bueno, ¿qué política pública podemos llevar a cabo? Bueno, pues la política pública que podemos llevar a cabo es instaurar ciertos mecanismos de capacitación y trabajo con las áreas sindicales, presidencia municipal y secretarios de los entes gubernamentales para aclarar esta situación. Imponer candados más eficaces a la aplicación de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones, establecer en los contratos las cláusulas específicas de manera mucho más sólida en cuanto a responsabilidades, en fin. A ver, tú, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuéntame, ¿qué problema tienes de los que has visualizado? Bueno, pues mira, de 100 denuncias, hay 40 denuncias que están relacionadas con el ámbito de falta de posibilidad de llevar a cabo un trámite público en una dependencia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a girarle una recomendación a esa dependencia para que establezca mecanismos eficaces, ¿no? Y entonces el comité coordinador tiene la facultad de emitir recomendaciones. Claro, al no tener una fuerza vinculante por ser recomendaciones, pues pareciera tener
no mucho impacto en el ámbito de la política pública. Sin embargo, pues el servidor público que recibe la recomendación, que no son propiamente los servidores en lo individual, sino en lo colectivo como ente gubernamental, pues sí tiene que justificar lo que está haciendo, cómo lo está llevando a cabo, se le da un seguimiento, incluso puede haber una capacitación por parte del comité coordinador. Entonces, intervienen estos 7 organismos. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Función Pública a nivel federal es la facultada para trabajar como órgano interno de control de las dependencias de la Administración Pública Central, del Poder Ejecutivo Federal. En las entidades federativas tenemos contralorías, por ejemplo, aquí en Yucatán se llama Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado, que hace las veces del órgano interno de control al interior de la Administración Pública, es decir, del Poder Ejecutivo Estatal, y en cada uno de los estados encontramos este tipo de secretarías, o ya sea función pública estatal o contralorías estatales que llevan a cabo esa facultad. Además, ¿qué hace la Secretaría de la Función Pública y las contralorías en los estados? Reciben las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de todos los servidores públicos, llevan a los servidores públicos dentro de la Administración Pública Central, ¿no? Del Poder Ejecutivo. Pero además tiene la facultad de hacer revisiones casuísticas de esa declaración patrimonial. ¿Qué es una revisión casuística? Pues agarrarla de Juanito, Pedrito y Marta y revisar cómo está su declaración de evolución patrimonial, cómo ha ido avanzando con el paso del tiempo, cómo es que adquirió los 5 vehículos que hoy tiene trabajando como taxis, ¿no? Y en origen no lo tenía, o hay ciertas circunstancias que se pueden llegar a dar dentro de este desarrollo evolutivo, cómo es que ahora tiene 5 o 6 casas, cómo las ha adquirido. Bueno, pues es que hubo una donación, es que hubo ciertas circunstancias hereditarias y lo puede ir corroborando. Y además tiene a su unidad de investigación y unidad de substanciación para llevar el procedimiento administrativo sancionador en materia de faltas administrativas de servidores. ¿Por qué la Auditoría Superior del Estado, de la Federación? Pues tiene su lógica. La Auditoría Superior de la Federación es el órgano de la Cámara de Diputados con autonomía técnica y de gestión, con el objeto de poder revisar el ejercicio de los recursos públicos, ¿no? Como un ente que lleva a cabo esta fiscalización, pues lógicamente tiene mucho que aportar el comité coordinador, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, porque también tiene que ver un ámbito de política criminal, en la cual identifique cuáles son las conductas que más se reiteran, cuáles son los patrones, cuál es el modus operandi de los servidores públicos corruptos, dónde hay redes de corrupción que es necesario desarticular, dónde hay que fortalecer los mecanismos. El Tribunal de Justicia Administrativa, porque ellos son los encargados de sancionar las faltas administrativas. El tema de transparencia, porque como decía Klitgard, uno de los componentes que facilitan la corrupción es la falta de transparencia, y entonces necesitamos ahí al INAI o a los institutos locales, a los órganos garantes de la información, para que ellos nos digan cómo facilitar el acceso a esa información. El Consejo de la Judicatura Federal, ya que en el ámbito penal corresponde a los jueces penales imponer las sanciones por los delitos de corrupción, y el Comité de Participación Ciudadana. ¿Qué habíamos dicho que es el Comité de Participación Ciudadana? Pues este órgano conformado por 5 ciudadanos que son elegidos a través de todo un procedimiento muy complejo, y que lo que trata de satisfacer es que no haya tanta injerencia del poder público en la decisión. De hecho, previo a la designación del Comité de Participación Ciudadana, hay una comisión de selección que es elegida por el Senado, en el caso de las entidades federativas por el Congreso del Estado, pero que está conformada por personas que son postuladas por el ámbito civil, por el ámbito privado, ¿no? Que tienen que tener un perfil académico, tienen que tener un perfil adecuado para poder desempeñar esta función, tienen que tener probidad, tienen que ser personas, lógicamente, que nunca hayan tenido algún tipo de sanción administrativa o cuestiones por el estilo, y que de alguna manera pues realmente cumplan con las expectativas de lo que tiene que darse al interior del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, estos 2 órganos, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana, son especialmente importantes dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Muy bien. Con eso yo creo que concluiríamos el día de hoy. Además, comentarles y pues a nivel nacional pedirles sus oraciones por la península de Yucatán. En este momento pues estamos atravesando una tormenta tropical que no es tan importante en cuanto a su peligrosidad ya en este momento. Sí, ya tuvo mucho impacto en varios municipios de entrada, pero pues el que viene a Yucatán una vez quiere regresar, ¿no? Y la tormenta tropical salió de Yucatán y pues ya está regresando. Estamos atravesando en este momento por eso, pero pues no es tan relevante como el huracán que ya viene, está muy próximo al estado, está muy próximo a la península,
ya en categoría 2, en la escala de Saffir-Simpson, y pues ya estamos previendo todo lo necesario para los embates que pudieran llegar a darse. Entonces, pues con ello concluiría el módulo del día de hoy, pues esperando poder atender sus preguntas a través del correo electrónico que les he dejado a través de la coordinación la semana pasada. Y en este momento, pues no sé si surgiera alguna pregunta de momento que quisieran que procurara responder. Muchas gracias, maestro. Más que una pregunta, bueno, ahorita pues, pasaremos el micrófono si las hay. Los compañeros tenían una inquietud de saber si de pronto puede socializarnos las diapositivas o su material de apoyo para que ellos puedan repasar algunos temas. En el sentido de que de pronto pues se les van un poquito rápido las diapositivas y hay cosas que se les quedan ahí pendientes y a ellos les gustaría como tener el material para estudio. Sí, claro que sí, cuenten con ello. Si me proporciona ahora a través del chat un correo electrónico, doctora, o a través ahí de mensaje en el WhatsApp, yo con mucho gusto les envío el material, los acuerdos, los tratados internacionales y las diapositivas. Sí, yo creo que sí, se lo mando por WhatsApp, el correo, y si no, bueno, es cristina.rumbo@morelos.gov.mx para que podamos socializar la información incluso con las personas que nos están siguiendo en las diversas plataformas y también para que si hay alguna duda o algún tema que haya quedado un poquito ahí con dudas, pues ellos puedan repasar el material. Aunado a eso, compañeros, ¿alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? El compañero aquí tiene una pregunta, permítame. Buenos días, ponente. ¿Ustedes como Fiscalía Anticorrupción tienen algún tiempo determinado para realizar la investigación del delito? ¿Y en cuánto tiempo? O sea, ¿hay un tiempo determinado que se lleva el proceso? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante y que mucha de la ciudadanía se cuestiona, ¿no? Y que de alguna manera, pues a nosotros también nos preguntan porque esperarían que tuviéramos algo homogéneo para poder dar digamos, una respuesta que haga que queden satisfechos todos los casos. La realidad es que cada uno de los casos tiene su propia complejidad y tiene su propia línea de investigación que se va llevando a cabo. Hay que decir, la realidad es que todos los casos de corrupción en el ámbito penal son casos complejos. Ya llegaremos a ese punto, pero veremos que la construcción normativa, o sea, los tipos penales por hechos de corrupción tienen muchos elementos. Y al tener muchos elementos nos obliga a tener que ir probando cada uno de ellos. Y eso pues realmente nos complica un tanto el tema de las investigaciones. Por tema de ley, en cuanto al Código Nacional de Procedimientos Penales, es la norma que rige nuestro procedimiento, como rige el actuar de muchos de ustedes a través del artículo 132 y de las demás disposiciones. No nos establece en investigación inicial un plazo de duración. ¿Cuál es el único plazo al que estamos sujetos y que tenemos que cuidar? El plazo de la prescripción. ¿Cuándo prescribe un delito por hecho de corrupción? Cuando transcurre el término medio aritmético del tipo penal de que se trata. En ese sentido, al no tener un tiempo determinado en la investigación inicial, pues va a depender de la complejidad de los medios y recursos con los que contemos. Hay investigaciones que en ocasiones se pueden llevar de 2 a 3 meses para que ya podamos determinar si va a haber un ejercicio de la acción penal, si va a haber un archivo temporal, si va a haber un criterio de oportunidad o si vamos a ejercitar la acción penal en ese caso. Pero tenemos investigaciones que ya llevan 2 años y aún no logramos obtener la suficiente información para poder decidir si el asunto realmente está dentro del ámbito del esquema de corrupción, si es un asunto más de carácter mercantil, si es necesario obtener mayor información, peritajes. Y bueno, les adelanto un poco que en materia de recursos de investigación, pues estamos un tanto limitados en Yucatán. Por ejemplo, no contamos con contadores forenses o con auditores forenses y eso pues hace un poco más difícil llevar a cabo las investigaciones de manera adecuada. Y les comparto, por ejemplo, el día de ayer, en un criterio que yo no comparto del todo, pero pues he respetado del Poder Judicial, el día de ayer que llevamos un delito de peculado ante una audiencia inicial, pues el juez de control determinó que como no había un dictamen contable que estableciera con precisión de cuánto era el desvío, él no podía dictar el auto de vinculación a proceso.
que bueno, a mí me parece que no es adecuado por cuanto el auto de vinculación a proceso requiere los elementos mínimos, ¿no? Ustedes han escuchado los datos de prueba, requiere de lo mínimo para poder llevar a cabo esta. Nada más, doctora, le pediría si me pudiera ayudar o apoyar a alguien ahí tomando nota de los correos que se están poniendo a través del chat de aquí de la sesión, porque cuando se concluya la sesión, pues se va a cerrar y se me va a borrar ahí el dato en lo que sigo respondiendo a la pregunta. Claro que sí. Ahora bien, una vez que ya se vinculó a proceso, el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone 2 plazos. Si el delito tiene una sanción de prisión que no excede de 2 años, la investigación complementaria solo puede durar 2 meses. O sea, solo tenemos máximo 2 meses para poder concluir todo lo relativo a la investigación y formular acusación para ir a juicio. Si el delito tiene una sanción que excede de 2 años, entonces la investigación complementaria puede durar 6 meses, hasta 6 meses. Depende también de lo que nos autorice el juez de control. El artículo 321 del Código Nacional dispone que el juez de control es el que señala el plazo correspondiente de acuerdo a la complejidad del asunto, y nosotros pues podremos solicitar una prórroga en caso de que no nos alcance el tiempo, pero que no va a poder exceder de esos 6 meses. Ya de ahí tendremos que formular la acusación, llevar el asunto a juicio, y pues ya están ahí los plazos establecidos, ¿no? Después de presentar la acusación viene la audiencia intermedia, que se da dentro de los 30 días, de 30 a 40 días posteriores a la acusación, y después de ese término pues ya se remite el asunto a juicio oral. Nosotros ahora hemos presentado acusación, pero también depende, es otro de los factores que hay, en los mecanismos de defensa que utilicen las partes. Por ejemplo, presentamos una acusación, pero las partes se ampararon en contra del auto de vinculación a proceso, y en razón de estar sometido a una decisión de la justicia federal, pues no puede avanzar ese proceso, se queda suspendido cuando concluye la etapa intermedia, ¿no? En ese caso, pues no hay un tiempo legalmente estimado. ¿Qué es lo que hemos tratado de instaurar aquí al interior de la Fiscalía? Pues que no puede haber una carpeta de investigación en etapa de investigación inicial que transcurra 6 meses sin que ya tengamos una perspectiva de determinación. Ya sea que no se hayan encontrado los suficientes elementos y por tanto se determine un archivo temporal, ya sea que se esclarezca el hecho y se determine que no es un hecho delictivo, sino que es una falta administrativa y por tanto se pueda determinar el no ejercicio de la acción penal, ya sea que se llegue a algún acuerdo reparatorio o algún tipo de mecanismo alterno a la solución de los conflictos, o bien que se ejercite la acción penal. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, hay una audiencia inicial de un compañero policía que pues, lamentablemente fue captado por cámaras cuando solicitaba ahí una cantidad de dinero, y esto pues fue mediatizado, lo que nos obligó a iniciar la investigación, y es una investigación que por el tema de la pandemia ahora nos complicó mucho la recepción de las entrevistas, nos complicó el tema relativo a ubicar, porque solamente circuló el video de manera anónima en redes, tuvimos que coordinarnos con la Policía de Investigación Cibernética para que nos ayudaran a ubicar quién había publicado el video, de qué lugar era, localizar a la persona, localizar a las autoridades policiales y demás. Y pues después llevó más o menos 5 meses, el día de mañana es la audiencia inicial, ¿no? Porque además no la habían podido notificar una primera vez, se pospuso la audiencia inicial y el día de mañana pues ya es esta audiencia de vinculación. Han habido otros casos que pues ha llevado un tiempo menor. Entonces, no hay un plazo específico. Legalmente el Código Nacional no dispone un término para la investigación inicial. Lo que tenemos que cuidar es el plazo de la prescripción de los delitos. En investigación complementaria después de vinculado a proceso son 2 meses máximo si el delito tiene una pena menor a 2 años de prisión, 6 meses máximo si el delito prevé una pena mayor, y de ahí ya viene lo correspondiente al juicio que se va a llevar a cabo, ¿no? Hay otros procedimientos que de manera muy rápida se solucionan a través de mecanismos alternos de solución de conflictos, ¿no? A través de los acuerdos reparatorios. Y muchos nos han cuestionado sobre ello. Pero en ocasiones, por ejemplo, se trata de presidentes municipales que utilizaron un recurso que estaba etiquetado para pagar aguinaldos. Eso no se puede hacer, constituye un delito, puede ser un ilícito de atribuciones y facultades por el desvío, pero pues evidentemente no hubo una intención lesiva en cuanto a beneficiarse de manera directa al servidor público de ese recurso, ¿no? Entonces se le permite reparar el daño a través de las autoridades fiscalizadoras y de las autoridades municipales, y pues ese procedimiento se puede llegar a cerrar también en un mes o en un mes y medio, ¿no? Entonces es muy casuístico, depende de muchos factores que se van dando dentro de la investigación. Hay asuntos muy complejos, los entramados de delitos económicos son muy difíciles de poder
ubicar y determinar de manera adecuada, ¿no? Hay una frase del famoso Sherlock Holmes que es: si quieres saber lo que sucedió, debes de seguir el dinero, sigue el camino del dinero, y seguir el camino del dinero también es un poco difícil. Nosotros, por ejemplo, para solicitar información bancaria o fiscal, a nosotros nos sirve mucho, ¿no? Necesito saber cómo están las cuentas de los servidores públicos que intervinieron en un hecho delictivo, cómo están sus declaraciones de impuestos, y para obtener esa información tengo que solicitar control judicial. Entonces pedimos control judicial, el control judicial se va ante los jueces de control, el juez de control autoriza, se hace la petición ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se hace la petición al sistema de administración tributaria. En muchas ocasiones el SAT no nos quiere dar la información, tenemos que recurrir a recursos ante la Federación. En fin, hay un ámbito de complejidad que ya les platicaré cuando lleguemos al ámbito de corrupción y su persecución en materia penal. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Compañero, adelante, por favor. Ok, entonces así como para quedar claro, no hay necesidad de que, por ejemplo, fulanito vaya y haga una denuncia ante un servidor público, sino simplemente otra base que ustedes se agarran o utilizan es donde ustedes ven una maniobra que hay un hecho de anticorrupción, ustedes la analizan, o se la llevan a mesa y de ahí parten a la carpeta de investigación, o sea, inician una carpeta de investigación. Sí, es totalmente correcto. Recuerden que hay diversas formas de recibir denuncias, ¿no? Hay denuncias formales, las que realizan personas que vienen directamente, ya sea particulares o servidores públicos que vienen a denunciar actos de corrupción. Hay denuncias que recibimos a través de otros entes gubernamentales derivados de sus procedimientos, ¿no? Por ejemplo, recibimos muchas denuncias de la Auditoría Superior del Estado, de la Contraloría General del Estado, que denuncian conductas que detectan. También hemos recibido denuncias por parte del Sistema Estatal Anticorrupción, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que detecta algún tipo de ámbito a través de su procedimiento de queja y denuncia ante nosotros para que le demos continuidad. Hemos recibido denuncias de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que detecta de repente algún ámbito corrupto en el servicio público, nos lo denuncia. Hay denuncias anónimas, hemos recibido también denuncias anónimas que se han interpuesto, ya sea a través de otros organismos públicos o directamente ante la Fiscalía. Y hay denuncias informales. ¿Cuáles son las denuncias informales? Cuando por cualquier medio la Fiscalía o el Ministerio Público tiene conocimiento de la posible existencia de un hecho delictivo, ¿no? A veces puede ser en los medios de comunicación, en el periódico, por cuestiones que está visualizando, ¿no? Podría ser el clásico ejemplo de cuando, pues a lo mejor el Ministerio Público, sin estar en una investigación propiamente sobre ese hecho, encuentra cadáveres expuestos en la vía pública. Y no requiere que haya una denuncia particular para poder iniciar la investigación, sino que de oficio empiece a investigar ese hecho. Lo mismo ocurre en el caso de nosotros. Han habido, por ejemplo, notas periodísticas en donde alguien se pronuncia sobre algún acto corrupto que está existiendo, se analiza la objetividad de la información, se solicita un informe previo respecto a ello y se establece la investigación correspondiente. Entonces, sí, el Ministerio Público en general, no solamente nosotros, tiene esa facultad de iniciar de oficio las denuncias por los delitos que se persiguen de esa manera. Recuerden ustedes que hay delitos que se persiguen por querella de parte legitimada y hay delitos que se persiguen de oficio. Entonces, en el caso de los delitos de oficio, pues sí hay esa posibilidad de llevar a cabo la investigación sin que haya una denuncia concreta de alguien específico. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, maestro. Adelante. Préndele, está arriba. Entonces, pégueselo bien. Escucho fuerte. Desarriba el botón. A ver, un poquito más fuerte. A ver. Buenos días, maestro. Únicamente, más que pregunta, es comentario y conocer un poquito cómo, desde su perspectiva, cómo ve usted el hecho que le voy a comentar ahorita. Me parece muy bien, de alguna manera decirlo hasta plausible, el hecho de que se cree el sistema anticorrupción, porque se da mucho en el país el hecho de la corrupción
básicamente todas las instituciones de gobierno y por particulares, por lo cual yo lo veo muy adecuado de alguna manera para poder tener un progreso tanto con la ciudadanía y todos cumplamos con nuestras funciones como debe de ser. Lo que es competente en mi corporación o en nuestra corporación, por ahí de alguna manera se hablaba entre compañeros que hacía falta de alguna manera que hubiese, decirlo de alguna manera así, un castigo para aquellos que llevan a cabo la corrupción, lo cual hasta ahorita se empieza a ver, ¿no? Aquí en Morelos ha habido ciertos casos que posiblemente pudiesen llegar a conocerse a lo mejor hasta en el país, donde se han detenido compañeros, ya sea por abuso de autoridad, o en este caso también se ha dado el hecho por ahí de cohecho, y me parece que se dio también, se me fue el otro delito. Bueno, no, independiente de peculado. Cuando estaban solicitando al compañero de tránsito que solicitó una cantidad, me parece que de 10,000 pesos, no lo manejaron como soborno, lo manejaron diferente. Pero bueno, en ese caso, considero que está muy bien, pero también considero debería de, como usted lo comentaba hace un momento, de haber algo que no nada más se implique, y no digo que nada más se implique en este caso a nosotros, por lo que comentaba que ya hay para particulares también, que se vaya un poquito más arriba, ¿no? Que si se les legisla de alguna manera para que nosotros cumplamos con cierto proceso o cierto procedimiento para que podamos llevar a cabo o desempeñar lo que son nuestras funciones, también así se aplique para otros servidores públicos, porque pareciera de alguna manera que los que debemos de ser confiables somos nosotros, cuando la realidad es que quien debe de ser confiable también son aquellos que se encuentran arriba de lo que corresponde en esta prácticamente, nos legislan, nos ordenan, tienen un puesto mucho más arriba y pareciera que no pasan por algún tipo de estos procesos. Yo lo veo muy bien porque de alguna manera vamos a poder crecer mucho. Entonces, en ese sentido, espero y confío de alguna manera que independientemente de lo que esté ahorita, más adelante pueda venir algo para mejorar y que haya un mejor crecimiento. Entonces, para mí tal cual es el hecho de usted, ¿cómo ve en este sentido? Coincido con usted el hecho de decir, ojalá, y usted mismo lo dijo, ojalá y sucediera en algún momento que realmente, hablando a las personas que se encuentran más arriba de nosotros, pudiesen pasar por esa parte de lo que es la confianza, ¿no? Dice usted, ya lo vivimos, ya lo sufrimos, ya lo padecimos, ya lo sudamos, pero la verdad es que hace falta que se legisle. Lo pongo así simple y sencillo, a ver si de alguna manera me puede explicar. Por ejemplo, ahorita nosotros nos encontramos en un curso de formación inicial para personal activo. Desconozco si sea cierto o no sea cierto, por ahí dicen aprox, costó aproximadamente, no sé, 50,000, 60,000 pesos, ¿sí? Tengo activo lo que es mi control y confianza, me toca para el siguiente año y resulta que el siguiente año puedo no salir apto. Y en todo lo que es este proceso de este año, posiblemente yo ya haya tenido ciertas capacitaciones. Si lo quiere ver de alguna manera, se invirtieron 100,000 pesos en mi persona para llevar a cabo lo que son mis funciones. Resulta que llego a control y confianza, y cuando llego a control y confianza, ya no soy apto. Entonces, ¿qué pasó? Desperdicio, si lo quiere ver de alguna manera, pues recurso humano, y en ese caso también de lo que sería, pues, dinero, ¿no? A fin de cuentas, si yo ya no soy confiable, que también lo veo pues desde un punto mal, porque he visto que hay algunos compañeros que dicen, reprobaron control y confianza, se amparan, y al lapso de, digamos, si durante, no sé, 12 años, 15 años, fueron confiables, y resultó que cuando les tocó de nuevo ir a control y confianza ya no son confiables. ¿Qué pasó con todo este tiempo que estuvieron teniendo sus capacitaciones, etcétera? Y resulta que se ampararon, pelearon y lograron ir de nuevo a control y confianza,
y ya resulta que son confiables nuevamente. Entonces pareciera que entonces el control y confianza pues no funciona, o qué es lo que está sucediendo, porque de un momento a otro ya no soy confiable. Entonces considero que posiblemente debería de legislarse más que nada en ese sentido, para tratar de posiblemente verlo o cambiarlo de alguna manera, que pudiésemos desempeñar mejor nuestras funciones, o pudiesen, desconozco totalmente bien lo que es el proceso, vamos, de control y confianza. Obviamente se evalúa que seamos confiables, pero vamos, que no sea algo que se tire a la basura y que sea perdido, ¿no? Tal cual. En ese sentido es que yo digo, bueno, entonces quien está más arriba debería de pasar también por eso, para que vea que pues no es tan fácil, ¿no? Y no es tan sencillo, que todo lo que de alguna manera has logrado y han invertido en ti, pues se vaya a la basura, ¿no? Entonces, más que nada, encaminado a eso, es a lo que iba mi comentario. Y desde su perspectiva, ¿usted considera que esto sería bueno? Bien, pues muchas gracias. Yo creo que hay dos ámbitos, obviamente, que se pueden evidenciar dentro de la exposición que usted hacía. Hay dos cuestiones ahí, o dos factores muy interesantes, ¿no? El primero es que yo creo que las fiscalías especializadas en combate a la corrupción, y lo hemos platicado ahí con algunos fiscales de otras entidades federativas, incluso en algunos órdenes federales, es que nos hemos focalizado que lo importante no es propiamente detectar, sí prevenir, investigar los actos de corrupción en lo individual que se pueden llegar a dar, pero lo realmente importante, y en alguna ocasión a mí me lo cuestionaba el representante de Transparencia México, ¿no? ¿Cuántas redes de corrupción han desarticulado? O sea, el tema es focalizarse en el ámbito de la red de corrupción, de cómo se da la maquinación desde un aparato organizado de poder, de cómo se da el esquema de instrucciones desde las altas esferas del gobierno, de cómo se da esa manipulación en la que evidentemente pues el director de administración quizás no actúa de manera independiente, sino actúa en correlación con una serie de servidores públicos que pudieran estar ahí ligados al mismo, y nosotros lo hemos visto también en algunos patrones de investigaciones que pues por tema competencial hemos tenido que remitir a la federación, pero en la que evidentemente había un ámbito pues ahí complejo de administración en cuanto a la corrupción. Entonces, la primera parte en cuanto a ello, pues es cierta, como usted lo comentaba muy bien, pues no solamente es el tema de los actos pequeños de corrupción, y de hecho, en la línea que tenemos nosotros en la operatividad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sí consideramos que todos los casos son importantes, pero ya lo decía el fiscal, pues no es perseguir esos casos de a lo mejor el agente policial que recibió 200 pesos para no poner una infracción, o no sé, de tramitador de licencias, que pues, a lo mejor cobró ahí una cantidad de dinero, que es cierto, es ilícito, pero sí es focalizarnos a los grandes ámbitos de corrupción, ¿no? Ir realmente por lo que produce una afectación a un concepto que pues ya se dejó de utilizar el gobierno federal, a ver cómo lo van a sustituir, del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estadísticas objetivas, pues nos cuesta el 10% del Producto Interno Bruto el tema de la corrupción, ¿no? Y yo veía pues que de cada 100 pesos que deberían de invertirse en obra pública y demás, pues realmente hay 40 o 50 que se van al ámbito de la corrupción, y entonces el Estado está trabajando con la mitad de los recursos de lo que realmente hay. Ese es el primer ámbito, ¿no? Sobre lo que tenemos que visualizar, sobre lo que tenemos nosotros que determinar. Sí tiene que haber un sistema de perfilación mucho más adecuado, que no solamente impacta al tema de los sistemas anticorrupción, ya decía yo, tiene que haber un sistema profesional de fiscalizadores, de auditores forenses y demás, pero también en otros ámbitos de la administración pública pues es indispensable considerar a personas que tengan no solamente la actitud de servicio y demás, sino que además cumplan con ese perfil. Y en ello pues también hay que trabajar. Yo por eso proponía que en el caso de las personas que tienen la facultad de decidir sobre recursos públicos, pues tengan que haber procesos más rígidos en cuanto a su evolución patrimonial, en el tema del ámbito de estudios socioeconómicos, de la revisión precisamente de ese ámbito de la evolución que se va dando, porque pues sucede que al final de la administración, pues ese director de administración ya es dueño de 10, 12 negocios que de repente le salieron, y pues sale como una persona millonaria de la administración, y eso no puede ser, ¿no? De los secretarios de Estado y demás. Entonces sí es un ámbito que se tiene que cuidar. Ahora bien, el otro punto que yo evidenciaba y que ha sido pues una queja a nivel nacional, ha sido yo creo que un andar
tortuoso para muchos compañeros en el ámbito del control de confianza, ¿no? El ámbito en el cual la Constitución prevé la imposibilidad incluso de la reinstalación cuando algún elemento policial o algún elemento ministerial pues no es apto dentro de ese control. A ver, permítame un segundo, por favor, y sigo. Perdón, comentaba entonces que pues ha sido una queja recurrente. Incluso si ustedes leen el artículo 123, en el apartado B, Ministerio Público y Policía tenemos un apartado específico, ¿no? O sea, ni siquiera nos regimos por el mismo ámbito de derechos laborales que cualquier otro servidor público, y ello pues creo que sí tiene que evolucionar. Tiene que haber un cambio en esa cuestión, como usted bien comentaba. Y lo decía, hay un maestro, hay un doctor que pues yo admiro y respeto mucho, que pues ha estado como parte de mi formación, que es el doctor Miguel Ontiveros Alonso, uno muy destacado penalista, y él decía, ¿por qué la delincuencia organizada funciona tanto en México, ¿no? Bueno, claro, por una parte porque tiene organización, pero por otra porque ellos no tienen exámenes de confianza, tienen exámenes de efectividad. O sea, la efectividad en la delincuencia es lo que importa realmente, más que la confianza que se tenga en las organizaciones criminales. Y entonces, en el ámbito de la policía, pues pareciera que no importa tanto la efectividad como la confianza. Yo creo que tienen que ser ambas cosas de la mano, en la cual, pues como usted bien comentaba, tiene que haber una posibilidad de revisión en cuanto a ese examen, en cuanto al resultado que se dé, en cuanto a la posibilidad realmente de combatirlo y de lograr de alguna forma una reinstalación. Es un ámbito que en México pues tiene que de alguna manera analizarse y reestructurarse, porque además pues está expuesta la vida de cada uno de nosotros en el ámbito que desarrollamos, algunos con más cercanía a un riesgo latente, otros con una lejanía a ello, pero al final de cuentas pues todos estamos expuestos a eso, ¿no? Todas las fuerzas relacionadas con la seguridad pública, y pues al menos esperaríamos que en ese compromiso que asumimos pues tengamos una estabilidad laboral que también se nos garantice, ¿no? Yo creo que ese es un punto que tiene que tomarse en consideración. ¿Cuál es el ámbito que es mucho más reprobable, que yo rescataría de lo que usted dijo y a lo mejor lo llevaría a este punto? Lo que sucede, por ejemplo, en las administraciones municipales, cada cambio de administración. O sea, concluyen los 3 años del presidente municipal y si no se reeligió, pues él sale y con él todos los funcionarios públicos que formaban parte de la administración. Y lo mismo pasa cada 6 años en muchas entidades del gobierno. Yo creo que ese es uno de los puntos que tiene que cambiar necesariamente. Si estamos estableciendo sistemas profesionales de carrera en el sistema estatal y a los pobladores de los municipios también tienen derecho a contar con un sistema profesional de carrera en el municipio, pues hay que garantizarles que si ya le dimos capacitación y preparación 3 años a los servidores públicos municipales, no acabe la administración y salgan. O sea, eso es algo que definitivamente se tiene que legislar. O sea, además de lo del tema de control de confianza, pero a mí me parece que es que lo vimos cada 6 años, ¿no? Hay un cambio, si hay cambio de gobierno y hay cambio de partido, vámonos, se van todos. Se van secretarios, se van directores, jefes de departamento, personal operativo. Y entonces nos preguntamos, bueno, pues, ¿qué a esos que contrataron los contrataron solo porque apoyaron en la campaña del candidato en su momento? No porque tenían las capacidades y actitudes. Si estamos yendo a un sistema profesional de carrera, entonces debe de garantizar también una estabilidad laboral, ¿no? Que no importe que el sistema transeccional pudiera afectar a puestos específicos y a cargos específicos en la administración, ¿no? Entonces es uno de los temas que también a mí me parece que tiene que legislarse y debatirse. Yo concuerdo con usted, hay muchos ámbitos muy problemáticos que todavía tenemos que de alguna manera enderezar en el ámbito legislativo. Lo que sí puedo decirle es que, por ejemplo, en el tema del cohecho, pues se incluyó a los diputados, por ejemplo, o a los legisladores que en el tema de la aprobación de los presupuestos de egresos, pues destinen algún recurso de manera indebida a través de la obtención de un beneficio, ¿no? Que ocurría mucho en muchas entidades federativas. También ya fue incluido ahí como un hecho delictivo sujeto de investigación. En los cambios que se han realizado, por ejemplo en Yucatán, y hay un impulso a nivel federal, se ha eliminado esa figura del fuero que protegía a los legisladores y a muchos servidores públicos de la administración. En Yucatán solamente existe el fuero para magistrados y consejeros de la judicatura, en el caso del Poder Judicial en el ámbito de sus atribuciones. Los demás pues ya no tienen ese procedimiento que se tiene que seguir de la declaración de procedencia para proceder en materia penal, valga la redundancia.
Entonces, sí hay varios impulsos que se han efectuado, falta mucho camino por recorrer. Yo concuerdo con usted en gran parte de lo que comentaba, tiene que haber mecanismos más eficaces y de protección para los que nos cuidan, ¿no? Aquí en alguna campaña de seguridad pública decían, cuida al que te cuida, ¿no? Como un mensaje a la ciudadanía también para pues cuidar a la policía, que finalmente es quien nos protege. Entonces, pues muchas gracias por su comentario. Bueno, pues por respeto al tiempo de ustedes y en razón de la hora, yo creo que con eso daríamos por concluida nuestra sesión del día de hoy y nos estaríamos viendo la próxima semana. Cualquier duda, pues a través del correo electrónico la pueden realizar y con mucho gusto responderé a ella. Ya le he pedido a la doctora que tome nota de los correos electrónicos que fueron dejados en el chat para poder distribuir el material, que con mucho gusto en el transcurso de la semana les haré llegar. Pues yo les agradezco mucho su atención, les deseo que pasen muy buenos días y les reitero la petición de sus oraciones por nuestro estado, por los estados de la península y la gente, pues para que no haya una afectación tan grave. Pues muchísimas gracias, me dio mucho gusto verles, que pasen una excelente semana. Maestro, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana entonces y que tenga excelente tarde. Le paso los correos, por supuesto. Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias a todos. Muchas bendiciones para allá. Gracias, un abrazo.